Usted le va a decir al que está a su lado, despierta. Si en lo que nos hemos gozado todavía está durmiendo, despierta. Espanta ese sueño. ¿Sabe qué? Dios nos ama tanto y tiene tanto cuidado para nuestras vidas, hasta en los detalles, que hasta cuando Él ve que nos estamos durmiendo en el camino, Él obra en nuestras vidas de alguna manera a través de alguien para alertarnos, para despertarnos. En el año 1567, en una época donde el que tenía el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra del Señor estaba prácticamente dormido, hubo un hombre que Dios despertó. Dios lo despertó a través de su palabra. Y Dios puso inquietudes en él. Inquietudes que no lo dejaron tranquilo hasta cumplir el propósito por el cual Dios puso ese despertar en su corazón. Ese hombre fue Martín Lutero. Y en ese año fue donde inició, a través de esa revolución que Dios puso en su corazón para despertar y entender cuál era la voluntad del Señor, se encaminó hacia la Reforma Protestante. Fue el año en que mucha gente comprendió para qué se le sirve a Dios, para qué se busca a Dios. Fue el año donde la gente comenzó a comprender en Europa de que a Dios no se le busca con una fe ciega, que no es por lo que tú me digas, también es por lo que yo mismo compruebo en la palabra y lo que yo logro vivir a través de la palabra. Martín Lutero estaba inquieto y estudiaba la palabra del Señor. Un monje, ¿verdad?, que se inquietó porque veía muchas cosas que se hacían e iba a la palabra y entendía que no eran así. Comprendió que hasta ese momento seguía una fe ciega y él tomó la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. A través de su despertar también despertó a muchos para que comprendieran cuán dormidos estaban. Yo preguntaría en esta mañana, ¿quién está dormido aquí? Pregúntele al que está a su lado por si acaso todavía, ¿verdad? Dígale, ¿tú estás durmiendo por si acaso? Hay varios elementos que demuestran en nuestras vidas que estamos durmiendo y a lo largo de este compartir en esta mañana lo vamos a ver. Sí que la Reforma Protestante fue un movimiento, ¿verdad?, religioso, cultural, social, que fue en Europa. Y dentro de las causas que llevaron a que se diera esta reforma, este cambio, iniciada por un hombre en las inquietudes de su corazón, voy a compartir solamente dos causas de las que le inquietaron y le llevaron, ¿verdad?, a ese despertar. La primera y la principal fue la corrupción que vio en la iglesia para esa época. ¿A través de qué? A través de la venta de la indulgencia. A través de la venta de la indulgencia, usted podía obtener el perdón de pecados porque se le daba una carta sellada por el Papa. Y ya usted no tenía que hacer más nada, ya usted estaba perdonada. O sea, usted pagaba por un perdón. Así que esa venta de perdón de pecados a cambio de dinero fue uno de los principales detonantes que en el corazón de Lutero despertaron, porque él descubrió en la palabra del Señor que la salvación era gratuita. ¿Cómo es la salvación? Gratuita. Gratis. Que no tenía que pagar nada. Ahora que ya había uno que había pagado. Y ese fue
Cristo Jesús. El segundo punto principal, causa para detonar en lo que fue una pequeña inquietud, un despertar en su corazón y dio origen a este movimiento, fue el deseo de una fe más pura. Muchos creyentes, incluyendo Lutero, querían volver realmente a los principios básicos del cristianismo. ¿Basados en qué? En la Biblia, en la Escritura, en la palabra del Señor. En este mes de octubre celebramos y recordamos lo que fue la Reforma Protestante. Y yo siento que va tan de la mano con septiembre, ¿verdad? No sé si fue intencionalmente ahí, pero va tan de la mano porque septiembre es el mes de la Biblia y vemos en la Escritura cómo a través de Lutero fue donde se imprimió el primer libro, óigame bien, en la primera imprenta creada por Gutenberg, y el primer libro que se imprimió allí fue la Biblia. Increíble las cosas que Dios programa y hace, ¿verdad? En su misericordia y bondad hacia el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque nos ama demasiado. Dígale al que está a su lado, es porque te ama demasiado. Es por eso. Esa es la razón. Dios nos alerta, nos despierta, nos llama, nos inquieta. ¿Por qué? Porque nos ama y no quiere dejarnos en un letargo espiritual dormidos, sabiendo las consecuencias funestas que pueden llegar a nuestras vidas a través de un profundo dormir, de dejar las cosas así. Y que Dios me ama, Dios me entiende, Dios me comprende. Y pareciera esa la perfecta excusa para seguir haciendo las cosas como siempre las he hecho. Pero ¿sabes qué? Dios siempre quiere que el ser humano despierte. Algunas de las consecuencias, ¿verdad?, que trajo esta reforma, ¿verdad?, trajo como consecuencia un cisma religioso. O sea, la reforma llevó a la creación de diversas denominaciones protestantes para aquella época, incluyendo entonces el luteranismo, que eran los seguidores de Lutero, el calvinismo, ¿verdad?, el anglicanismo. También trajo guerra y conflicto porque hubo quienes no comprendieron realmente qué era lo que se buscaba y malinterpretaron, y eso dio entonces a una lucha grande llamada la Guerra de los 30 años. También eso produjo la contrarreforma, o sea, la Iglesia Católica como respuesta a la reforma protestante, entonces preparó la contrarreforma que buscaba responder, ¿verdad?, internamente y tratar de combatir el protestantismo. Esto tuvo un impacto enorme en la sociedad en Europa. Óigame bien, enorme. Porque para aquella época la gente, ¿por qué seguía una fe ciega? Porque no tenía acceso a la palabra de Dios, no tenía acceso a la Escritura. Solamente sabía lo que le decían. Imagínense, solamente saber y conocer lo que se escucha que le dicen. Si se lo dijeron bien, si se lo dijeron mal, es cuánto. Entonces usted alguna vez se preguntará, ¿por qué la Iglesia Católica Romana para la época no quería que la gente leyera la Biblia en su idioma natal en esa época, en la época de la Reforma Protestante? Pues ¿sabe qué? Una de las razones, si no le estoy diciendo informaciones de un libro cristiano, de un historiador cristiano, extraído de la historia universal, ¿ok? Simplemente para no fomentar la lectura en su propia lengua. Tan sencillo como eso. Entonces, de esa manera, lo primero que obtenía la Iglesia Católica Romana era el control de la interpretación. Yo te interpreto, yo te leo, yo te interpreto. Así que tú tienes que escuchar lo que yo te diga. De esa manera, la gente entraba en un conformismo, que esto fue lo que me dijeron, lo que tenía que hacer. La iglesia buscaba prevenir herejías, o sea, que le contradijeran
al mantener el control de la interpretación, buscaba que nadie tratara de contradecir porque no tuviera ni las herramientas ni los argumentos necesarios. Para aquella época también la alfabetización estaba limitada. En la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, la mayoría de la población era analfabeta. Nadie sabía leer, ¿ok? Y quienes realmente sabían, bueno, la iglesia utilizaba sermones. Ustedes han visto en películas los vitrales, o sea, cristales en las iglesias antiguas con imágenes, con escenas, ¿verdad? Con escenas de alguna porción de la Biblia. Eso lo usaban, a eso se le llama vitrales, los cristales grandes en las iglesias donde se pintaban escenas, era para dar un poquito más a conocer a la gente que supiera y entendiera de algunas historias. Por lo cual entonces la enseñanza estaba limitada, ¿ok? El costo para aquella época de una Biblia era enorme. ¿Sabe por qué? Porque para una persona poder tener una Biblia tenía que ser escrita a mano. O sea, si pocos sabían leer, si pocos sabían escribir, quienes podían crear, o sea, redactar, sacar una copia de una Biblia, eran quienes podían pagar para que alguien la escribiera a mano. Ya usted se imaginará el costo y el tiempo que se tomaba eso. Así que nosotros hoy podemos ver y entender que Dios levantó un hombre y lo despertó para que nosotros comprendamos que en cada tiempo y en cada época Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y cuando tratamos de desviarnos, de alejarnos, de enfriarnos, Dios siempre ha levantado hombres y mujeres usados por Él para despertar a su pueblo, para que su pueblo entienda cuál es el camino, para que su pueblo nuevamente se encamine hacia el propósito que ya Él tiene determinado para nuestras vidas. ¿Usted dice amén a eso? Les invito a buscar en la Biblia, en Efesios 4. Vamos a estar leyendo los versos del 14 al 17. Efesios 5, del 14 al 17. Entonces, en este día vemos que la reforma vino a despertar el corazón de la gente para volver a Dios. No con tradiciones, no con una fe ciega, sino una fe entendida. Y eso es lo que Dios quiere que tú tengas en este día. Una fe entendida para buscarlo a Él. Ponte un momento sobre tus pies y leemos la palabra del Señor. Efesios 5, 14 al 17, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gloria sea a Él. Vamos a reflexionar hoy en esta parte en nuestras vidas, ese despertar espiritual. Y este mensaje de esta mañana: despierta, iglesia. Despierta, iglesia. La Biblia nos advierte sobre los peligros de dormir, y estamos hablando de ese dormir espiritual, porque físicamente podemos estar todos despiertos en este lugar, pero hay elementos que dicen en nuestras vidas si estamos realmente despiertos espiritualmente o si estamos dormidos. La Biblia, por lo cual, nos llama a estar alerta. Estén alerta, estén despiertos, ¿verdad? Vigilantes. Vigilantes siempre. Bendito sea el Señor. Porque es necesario, y dice aquí: despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Fíjese, escuche bien. Una cosa es dormir y otra cosa es estar muerto. Sin embargo, la persona
que está durmiendo, está en un estado tan inactivo que es como si estuviera muerto. Por eso dice aquí la palabra: despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? O sea, no actúes entonces como si estuvieras muerto espiritualmente. La persona que duerme, escúcheme bien, espiritualmente se comporta como si estuviera muerto. ¿Te está entendiendo la palabra? ¿Está entendiendo? Cuando nosotros no buscamos, cuando nosotros no nos acercamos en esa búsqueda al Señor, en esa búsqueda constante, en ese anhelo, comenzamos poquito a poco a dormir. Y comenzamos que se me quita un poquito de deseo de leer la Biblia. Y comenzamos con un poquito que ya no tengo tanto deseo de orar. Comenzamos con un poquito que ya no tengo deseo de congregarme, que si tengo tiempo, no tengo tiempo. Comenzamos poco a poco. Ya el buscar del Señor no lo siento igual que antes. Ya sentir la cercanía de su Espíritu en mi vida como que ya no está teniendo el mismo giro. Despierta, iglesia. Observa cada detalle en tu vida. Esta mañana, a través de esta reflexión, yo quiero que tú vayas pasándole un escaneo a tu vida espiritual y entendiendo cómo está mi vida en este día. ¿Estoy durmiendo? ¿Estoy entre los muertos dormidos o estoy despierto? Y recuerde que la palabra de Dios quiere que estemos calientes, ni fríos, ¿verdad? Tampoco tibios. Lo que el Señor quiere en su voluntad es que estemos abrazados de Él, aleluya. Vemos entonces que hay varios aspectos que tenemos que identificar en nuestras vidas para saber si estamos en el sueño espiritual. Vemos que Jonás, todos conocemos la historia de Jonás, y en Jonás 1:5 vemos cómo el profeta dormía profundamente mientras huía de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Cuando huimos de hacer la voluntad del Señor es porque estamos durmiendo, ¿ok? Estamos durmiendo. Tú quieres saber si tú estás despierto, tú estás caminando hacia la voluntad del Señor. En el mismo momento que nos dormimos, salimos de que ya no me interesa tanto hacer lo que Dios me dice. Yo quiero hacer lo que yo pienso que puede ser, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y entiendo. El Señor que me espere. Cuando entramos en ese tipo de pensamientos, estamos dormidos, como le pasó a Jonás. Este sueño representa la desobediencia y la falta de sensibilidad a la voz de Dios. Mire, si hay algo que usted tiene que decirle al Señor todos los días: Señor, no me dejes ser insensible a escuchar tu voz. Ayúdame que cuando yo escuche tu voz, mi corazón se postre, mi corazón se rinda. Tiene que decirle al Señor con todo su corazón: Señor, no me dejes ser indiferente a cuando tú hables a mi vida. No, Señor. Dígale al Señor: Señor, yo no me quiero dar ese lujo de que tú me estés hablando y yo me haga como que no es conmigo. Y el Señor advirtiéndome: saca los pies de ahí, a esto, vuélvete a mí, deja ese pecado, aléjate de tal cosa. Y yo siga ahí caminando. Dígale al Señor: Señor, no me lo permitas. No me lo permitas, Señor. Porque entramos en la desobediencia de Jonás, que mientras huía estaba durmiendo. Bendito sea Dios. Vemos entonces los discípulos en el Getsemaní. En Marcos 14:32, los discípulos de Jesús no pudieron mantenerse despiertos y orar con Él en el huerto de Getsemaní. Y en ese episodio nos muestra cómo las preocupaciones, las distracciones de este mundo pueden llevarnos a un estado espiritual que ni siquiera podemos orar. ¿Sabe qué? No hay una cosa más terrible que cuando los afanes te han robado el deseo de orar. Que cuando te sientes cansado y piensas que vas a descansar más, dejando de comunicarte con el Padre. No sabiendo que el cansancio se va a multiplicar.
Oye, díselo al que está a su lado, dígaselo, mira, si no ora tu cansancio se va a multiplicar. Porque es que muchas veces no lo entendemos. Nuestra vida va a estar más cansada, más agotada. La carga será mucho mayor cuando no estamos conectados con el Padre. Entraremos en más queja, en más ay, en más lamento. Ay, que no aguanto esto, que no aguanto al marido, que no aguanto a la esposa, que no aguanto a los hijos, que no aguanto el trabajo, que no aguanto a mis vecinos, que no aguanto esto, que no aguanto a mis compañeros. Óyeme, y tú sientes como que te ahogas. ¿Y qué es lo que me está pasando? Óyeme, es que las cosas se están poniendo más difíciles. Las cosas siempre caminan por un camino. El que se desvía puede ser yo. Puedo ser yo. ¿Sabe qué? Toda la atmósfera de nuestra vida se vuelve más pesada cuando nos desconectamos del Padre. Y ahí entonces en esa distracción nos dormimos. Y es que siento que la vida está más difícil y es que siento que todo está más pesado, pero ¿sabe qué? Dios sigue siendo el mismo. Las consecuencias de nosotros entrar en ese sueño espiritual, ¿sabe cuál es? Pérdida de sensibilidad espiritual. Lo espiritual ya no me sabe igual, ya le resto importancia. Ya no me sabe igual. Cuando lo espiritual no te sabe de la misma manera, tienes que entender, ay, cuidado si yo estoy entrando en un sueño. Cuidado si yo me estoy durmiendo. Ya yo no siento lo mismo, no quiero orar. Cuidado, parece como que yo estoy durmiéndome. Ya no quiero leer la palabra y escudriñar a ver qué Dios me dice. Cuidado que puedo estar durmiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Nos alejamos de su presencia como hizo Jonás. Eso es lo que hace el sueño. Dormirnos nos aleja del propósito para el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a nuestra vida, que fue a salvarnos. Dormirnos nos aleja de cumplir el propósito de Dios en nosotros. Dormirnos hace que este mundo sea más y más pesado para nuestra vida. Podemos perder el rumbo, podemos perder el sentido de vida, podemos sentirnos que la vida simplemente perdió el sabor. Iglesia del Señor, cuando nos desconectamos de Dios, muchas cosas pierden sentido para nosotros, como lo pasó con Jonás. Al desconectarse del Señor, simplemente quedó dormido. La consecuencia de estar dormido es también, en segundo lugar, nuestra vida, entra en desobediencia y pecado. Y ahí hay problema. Porque usted me dirá, no, pero es que yo solamente no estoy leyendo la palabra, pero yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Yo no digo que usted no ame al Señor, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que ama al Señor, pero no tiene la fuerza suficiente para obedecerle. Dios quiere gente que le ame y gente dispuesta a obedecerle. Aleluya. El sueño espiritual nos lleva a la desobediencia, como en el caso de Jonás, y nos hace vulnerables de caer en pecado. Mire, cuando la persona está dormida y fría espiritualmente, alejado del Señor, en cualquier momento puede caer en pecado. ¿Por qué? Porque no contamos con las herramientas necesarias para vencer la tentación. Ese es el punto. Hay cosas que tú crees que tienes el control, pero tienes que comprender que no es así. El control no está en nuestras manos. El control se lo entregamos al Señor cuando el Señor está con nosotros. Pero cuando el Señor dejamos que nos alejamos de Él, ¿quién tiene el control de nuestra vida? ¿El chapulín colorado? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabe a qué se refería esta palabra cuando el apóstol está hablando aquí? Cuando decía que venían a la mesa del Señor a participar de ella sin discernir una cosa ni la otra, como que nada está pasando. ¿Sabe qué?
Cuando nosotros seguimos nuestra vida y creemos, nos hacemos nosotros, ¿verdad? Como que todo está bien. Podemos entrar en el sueño, en dormir. Y mientras seguimos caminando, nuestro corazón simplemente se va debilitando. Ruéguele al Señor, Señor, no me dejes caer en hipocresía. Ayúdame, Señor, dame la fuerza. Bendito sea Dios. ¿Qué necesitamos entonces ante todo esto? ¿Qué necesitamos para hacer la voluntad del Señor? Necesitamos en primer lugar despertar a través de la oración y la lectura de la palabra. Necesitamos despertar, iglesia. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de leer la Biblia. En los tiempos de Lutero, la gente se le hacía muy difícil. No sabía leer. Y cuando comenzaron a llegar las primeras traducciones en su propio idioma, tenían que buscar quien le leyera. Imagínense sentados en grupo, tal vez con alguien que sí sabía, leyendo para un grupo. Imagínenlo. Buscando, y cómo es que dice aquí, y cómo es que dice tratando de escuchar y entender lo que la palabra de Dios le decía. Sabes que usted no necesita que nadie le lea, usted tiene la capacidad de leerla. Y ya estamos tan modernos de que en su celular, si usted no quiere leer, incluso lo busco en audio y le escucha. Óigame, para menos tener excusa. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a reflexionar en tu palabra. Ayúdame a alimentar mi espíritu de tu palabra. Recuerde que su espíritu se alimenta es de su palabra. No de cuentecitos huecos por ahí, es de su palabra que tu espíritu se alimenta. De la oración. La oración es lo que alimenta y sustenta tu corazón, tu espíritu, para que cuando lleguen las pruebas, que a todos nos llegan, a impíos, a cristianos, a creyentes y no creyentes, a todos nos llegan las pruebas. Pero qué maravilloso es que cuando nos lleguen las pruebas, contar con el Dios de los cielos ahí a nuestro lado, para darnos la fuerza para vencer. Eso es lo que quiere el Señor. Que cuando lleguen las pruebas y dificultades a tu vida, tú tengas las herramientas necesarias para vencer. Por lo cual, Efesios nos alerta a estar despiertos. En conclusión, mis hermanos, en esta mañana, el despertar es algo urgente. Dígale al que está a su lado, mire, es urgente. Es urgente. Es urgente despertar espiritualmente. La palabra de Dios nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y quién te alumbrará? Cristo. ¿Sabes qué? Ahí está diciendo despiértate. Es una acción que tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Tú despiertas y luego te alumbra Cristo. ¿Se da cuenta que la primera decisión es usted que la tiene que tomar? No dice Dios te va a despertar. Dios te va a despertar, no, despiértate tú. Despiértate tú que duermes. Por lo cual el que está dormido puede tomar la decisión de despertar. Iglesia, si hay áreas en tu vida que están dormidas en esta mañana, dile al Señor, Señor, yo necesito despertar. Yo necesito levantarme. Yo necesito comprender que yo debo de buscarte con conocimiento, con una fe, con conocimiento. Porque en este día tú quieres bendecirme. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Bendito sea Dios. Dios despertó a un hombre y cumplió cuántos propósitos hermosos. Y yo te pregunto, si Dios te despierta en este día, ¿cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida? ¿Para qué el Señor te quiere despertar? ¿Sabe qué? Para un propósito. Tu despertar es con un propósito. Y dile al Señor, Señor, yo quiero que en mi vida se cumpla el propósito que tú tienes señalado. Dígaselo ahí en su corazón. Señor, yo quiero que en este día tú me despiertes y que se cumpla en mi vida el propósito que tú tienes conmigo. Aleluya. Oremos al Señor. Levante sus manos al cielo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú que escudriñas la mente, el corazón, discierne los pensamientos y conoce lo profundo de nuestro ser.
Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Tú conoces, Jehová Dios, las áreas en que nuestra vida pudiera estar durmiendo. Las áreas de nuestra vida en las que nos estamos descuidando. Dios del cielo, queremos buscarte con entendimiento, Señor. Por lo cual en este día despiértanos, Espíritu Santo de Dios. Despiértanos, Señor. Queremos que tú alumbres nuestro entendimiento. Queremos que tú alumbres nuestros corazones, Señor. Porque queremos servirte como tú anhelas que lo hagamos, Señor. Fortalece el corazón de tus hijos en esta mañana. Fortalece nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Tócanos, Señor. Y que nuestras vidas, Señor, jamás sean iguales, Dios del cielo. Ayúdanos a encaminarnos hacia donde tú quieres. Porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito hermoso con cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Bendice a tus hijos en esta mañana. Bendice nuestras vidas, Dios del cielo. Que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Y que haga en nosotros tu obra poderosa, Señor, para encaminarnos hacia donde tú quieres, Dios amado. Gracias por tu palabra. Porque ella nos advierte, ella nos llama, Señor, para que a tiempo enmendemos nuestro caminar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.